fiel a sus raíces. Corría el año 1940 cuando un grupo de entusiastas altaverapacenses llegaba al Petén por vía terrestre, después de haber desafiado la rudeza del camino montañoso y caminando bajo las inclemencias del tiempo y la distancia, con la consigna de un ideal fraterno. Parte integrante de este grupo era Roberto Curley García, quien siempre recordó con afecto esa travesía que realizó en los años mozos de su pródiga juventud. Era común en este tiempo ver a los negociantes venir desde Caabón a Petén con mercadería para vender o traer coches arriándolos, tareas que comercialmente significaban un rédito en abono a la economía del comerciante. El trayecto era Caabón, Chaal, San Luis, Poptún, Dolores, Santa Ana, Santa Elena y Flores. Los alta verapacenses que formaban el grupo con quienes se había pegado a la cola Roberto Curley se integraron a la vez con otro grupo cuyos miembros tenían como negocio comprar y criar coches y traerlos arriados desde Alta Verapaz hasta Petén para venderlos en el mercado a un mejor precio que el que obtendrían en Cobán. El viaje era bastante largo y tenían que pernoctar a veces en la montaña, bajo el manto del frondoso verde vegetal en la inmensidad selvática, cuando no encontraban un pueblo cercano. El trayecto era de por lo menos 8 días, si todo les iba bien y no sufrían ningún contratiempo. Al arribar Roberto Curley a Flores sintió que se iniciaba una nueva etapa de su vida y vio con agrado que el jefe político y comandante de armas de Petén era paisano y conocido suyo, el coronel Federico Ponce Báides. Curley, como dieron por llamarlo los peteneros, tenía ciertos conocimientos de oficina y logró que su paisano le diera el puesto de secretario de la gobernación departamental. Su círculo de amistades se amplió tanto de peteneros como de otras personas procedentes de otros departamentos que llegaban a trabajar a Flores como maestros y otros puestos, que por tener conocidos en el gobierno central los nombraban en la ciudad de Guatemala y ya sólo llegaban a tomar posesión de sus cargos a Flores Petén. Durante mis vacaciones escolares mi padre me pedía que lo ayudara en su oficina con el fin de mantenerme ocupado y evitar que anduviera haciendo travesuras en la calle. Dentro de mis quehaceres diarios estaba la de llevar a la gobernación la lista de pasajeros entrantes y salientes al campo de aviación, o sea, al aeropuerto de Santa Elena. La hora de ir a dejar este listado era generalmente a las 2 de la tarde, que era la hora después de la siesta, una hora muy pesada para estar trabajando en un clima donde hace demasiado calor. Mi padre permitía que yo usara un sombrero color gris con cinta negra marca Stetson, de tal manera que con sombrero en la cabeza salía corriendo para la gobernación llevando el listado de los pasajeros que habían llegado esa mañana y los que habían salido rumbo a Guatemala. En la comandancia de armas, hoy gobernación departamental, trabajaban varias personas que se encargaban de los múltiples quehaceres encomendados al jefe político y comandante de armas. Ahí se llevaban a cabo los contratos de exportación de chicle, madera, controlaban los pluviómetros, estaban a cargo de la policía, la banda de música y la marimba del gobierno, así como del ejército. Yo diría que generalmente todo lo que tenía que ver con el Estado, porque como era siempre un militar el que estaba de jefe de la gobernación, le daba la responsabilidad con mando absoluto y con un sistema totalitario y rígido.
La vida parecía detenerse en esa época antañosa de los pueblos que con atisbos de monotonía tejía el desenvolvimiento de los mismos. Entre los empleados de entonces estaban los señores Felipe Cetina, Francisco Valentín Pinelo, Tirso Morales Baldizón, Roberto Curley García y Carlos Cahuiche, quienes eran excelentes trabajadores. Sucedía que al retornar a sus labores después del almuerzo, don Carlos Cahuiche principiaba a cabezar, sintiendo el deseo de entregarse en los brazos del mitológico Morfeo, y cuando yo llegaba, más o menos a las 2 de la tarde, yo lo encontraba durmiendo. Don Filipito Cetina, como yo le llamaba cariñosamente, era un personaje que en sus años mozos había actuado como moro en las fiestas de la feria departamental y en años después se convirtió en el repasador de la danza de los moros que actuarían ese año. El baile de los moros era una danza tradicional folclórica ejecutada por vecinos del lugar, con vistosos trajes policromados traídos de España, representando dos bandos religiosos. A un lado del altar, donde estaba colocado Cristo, se sentaban los cristianos, quienes marchaban al ritmo de una música suave de flauta. Del otro lado donde estaba Mahoma se sentaban los mahometanos o moros. Ellos marchaban dando de saltos al ritmo del tambor. Ambos bandos negociaban y discutían, cada quien con su música y su bailado especial. Los vestuarios que usaban eran muy vistosos. Se cubrían los rostros con sendas máscaras y tenían espadas con las que simbolizaban la danza de la guerra. Para llevar a cabo esta actuación era necesario repasar todas las noches las estrofas de lo que tenían que decir cada personaje, así como los diferentes bailes y pasos. Para los repasos asistían no solamente los diferentes actores, sino que también los músicos y los que tocaban un ritmo especial del tambor para que marcharan los actores. A veces, cuando Chalía Góngora, nuestra vecina, me llamaba para que la ayudara, también me integraba al conjunto tocando el tambor, y toda esta actividad era para el pueblo un distractivo alentador y muy saludable. Era cosa de risa en la gobernación cuando don Filipito, al ver que don Carlos Cahuiche se estaba durmiendo, daba un gran golpe sobre la mesa con una regla ancha de madera y repetía lo que en algún tiempo enseñó, diciéndolo con un cantadito o acento típico oriental de Guatemala, que era el acento con el cual se decían los renglones de los respectivos papeles de cada uno de los actores, como sigue: manda tocar la alarma y no pretendas tan temprano perder la vida que tienes si te agarro entre mis manos. Como tú tan desatento de esta suerte me has hablado, a matarme o que me mates vengo yo determinado. Fiera brás, monstruo infernal, yo estoy aquí a tu llamado para ver si vuestros hechos tienen el mismo tamaño que las palabras con que me habéis desafiado. Don Carlos Cahuiche despertaba con un gran sobresalto en su silla al oír el estrépito con la regla que daba don Filipito, y todos nos reíamos a carcajadas de tan solo verlo asustado que despertaba don Carlos Cahuiche. Los moros, que siempre formaron parte del folclor y de la fantasía pueblerina, traen a mi mente un pasaje del famoso piloto norteamericano Charles Lindbergh y su acuatizaje en el lago Petén Itzá en el mes de abril de 1929. Mi padre me contó que ese día se celebraba una fiesta en San Benito y acababan de terminar de bailar los moros,
cuando de pronto acuatizó en el lago el intrépido piloto con su hidroavión. Todos los actores de los moros, con sus respectivas máscaras, se fueron en canoas a verlo y cuentan que fue agudo el susto que se llevó Lindbergh al ver nativos del lugar con sendas máscaras, dando la impresión de ser caníbales prestos al banquete humano. Lindbergh se resistía a descender de su aparato hasta que se le explicó en su propio idioma lo que ocurría, aclarando así ese confuso incidente que quedó grabado en los anales de la historia petenera. Un día de tantos que fui a dejar el listado de pasajeros a la gobernación, al ingresar dije «Buenas tardes» y rápidamente entregué los listados. De pronto oí que dijeron «Compóngase el sombrero». Sin pensarlo detenidamente me compuse el sombrero, pero indudablemente yo había oído mal, porque después escuché bien claro la otra orden que dio el secretario. «Agarre a ese patojo malcriado». Al oír esa orden salí corriendo como alma que persigue el diablo. No cabe duda que lo que el señor secretario Roberto Curley había dicho fue «Quítese el sombrero», pues yo no me había quitado el sombrero al ingresar a la gobernación. El soldado corrió detrás de mí para llevarme ante el secretario, pero afortunadamente no me alcanzó. El soldado al que ordenó Curley que me persiguiera y me capturara era mi vecino, pero como militar tenía que obedecer órdenes y así lo hizo. No logró su propósito porque a esa edad mi dinámica era insuperable comparada con la del soldado. Sin embargo, desde ese día me rehusé a llevar los listados a la gobernación, pues aún guardaba temor por lo sucedido, tanto del soldado como del secretario Curley. No estaba de más agregar que con el tiempo Curley fue mi concuño y además mi buen amigo, pero nunca le recordé esa pasadita, porque estoy seguro que se hubiera sentido incómodo. Pasó el tiempo, la vida nos marcó los caminos a cada quien y nos transformó en mayores, variando así los sinnúmeros de objetivos a realizar. Ya casado y viviendo en la ciudad de Guatemala, Curley en una oportunidad se puso a hacer recuerdos de ese viaje lleno de aventuras y anécdotas que cambió su destino, habiéndome relatado que, como a él le gustaba tirar con honda, siempre tenía una a mano y que al emprender ese viaje, con mayor razón no podía prescindir de tan valioso recurso. Por tal motivo metió su honda en la maleta, previendo que si se quedaba sin comida en el trayecto, contaba con su honda para tratar de conseguir carne para comer. Al entrar a la montaña, no tardó mucho en que apareciera un pájaro muy manso que se le puso a tiro. Sería su primer trofeo de cazador, casi como invitándolo para que le tirara el hondazo. Sin pensarlo dos veces, sacó su honda y le colocó un bodoque de barro, ya listo para tirarle al pájaro. El ave se dejaba mirar de cerca, pero al presentir el peligro inmediatamente se alejaba. Curley siguió al pájaro un poco más adentro y ya estaba en posición para tirarle de nuevo, pero el pájaro voló a otro árbol un poco más adentro de la montaña. Curley, al ver el pájaro tan manso y ya entusiasmado, siguió al pájaro y de nuevo le sucedía lo mismo que la vez anterior. Ya estaba casi listo para tirar cuando de nuevo salía volando el pájaro a otro árbol, mucho más lejos del camino e inmerso en la exuberante vegetación montañosa, y así sucesivamente, hasta que Curley se percató de las intenciones del ave. No cabía ninguna duda de que el pájaro pretendía perderlo. Esto lo presintió demasiado tarde, porque ya estaba perdido.
Sus compañeros no estaban ni por asomo. Principió a gritarle si no obtenía respuesta. En ese momento, dijo Curley, sentí que se me subió toda la sangre a la cabeza y principié a sentir un miedo pavoroso. Rodeado de esos gigantes vegetales milenarios, el miedo era tanto que me puse a pegar de gritos y alaridos para que mis compañeros me escucharan, pero no obtenía respuesta. Estaba perdido. ¿Qué hacer? Yo no llevaba machete y con las manos me iba abriendo brecha. Ya no sabía qué rumbo agarrar, ni para atrás, para adelante, para la izquierda o para la derecha. Explicó que la montaña era tan densa que no le permitía ver el sol y esa oscuridad hacía más tétrica la situación porque no podía orientarse. Por suerte, sus compañeros se percataron de que se les había desaparecido y regresaron a buscarlo. Cuando lograron encontrarlo, él estaba pálido como un papel del miedo, a pesar de que era canche y colorado. Yo le dije a Curley que no era para menos y que por suerte no se había vuelto loco, que yo había sabido de varios casos en Petén que al perderse en la montaña se habían enloquecido. Además, le agregué que eso me recordaba El demonio azul del novelista francés Armandi, donde relata que los mayas habían inventado una máquina poderosa que hacía un sonido estremecedor que enloquecía a las personas cuando se adentraban en la montaña persiguiéndolos y que además este aparato infernal mantenía a los curiosos lejos de sus ciudades y de sus templos. El tiempo transcurrido desde el día de su llegada, Curley lo aprovechó para relacionarse con los jugadores de fútbol locales y principió a practicar fútbol en el campo de aviación. Para llegar hasta allí era menester atravesar el lago en canoa, ya fuera remando o pagándole a un cruzador de canoa con motor de gasolina. Era el medio de locomoción usado comúnmente por la población. A mí me gustaba asistir a los entrenamientos de fútbol en el campo de aviación situado en lo que es la parte noreste de Santa Elena de la Cruz. Curley era de estatura baja y calculo que medía no más de 1,55 m. Tenía una agilidad asombrosa, detenía la pelota con el pecho o con el estómago, hacía chilenas, daba vuelta de gato y corría rápido. Era un malabarista con el balón. En el primer entrenamiento todos los jugadores de Petén y de otros lugares se asombraron de ver jugar a Curley, pues dio una demostración de su habilidad haciendo filigranas con la pelota. Desde luego que todos los niños gustábamos de ir a ver practicar a Curley porque nunca habíamos visto un jugador del calibre de él. Ahora puede decir que era ni más ni menos un Maradona. Era el mes de febrero del año 1942, pocos días después de haberse iniciado las vacaciones escolares, cuando un grupo de entusiastas exjugadores de fútbol, en cuyas venas aún corría la sangre del futbolista amateur, y activistas de la sociedad petenera, tomaron la decisión de comunicarse con los directivos del equipo de fútbol denominado Cobán Imperial, para invitarlos a un encuentro futbolístico, nada menos que con el campeón de Guatemala, al mismo conjunto deportivo donde había jugado como alero derecho Roberto Curley García, quien, sin lugar a dudas, fue uno de los promotores para que ese encuentro se llevara a cabo, no solo porque conocía a todos los directivos del equipo Cobán Imperial, sino porque él, en ese tiempo, como ya se dijo, fungía como secretario de Gobernación Departamental de Flores y, desbordando de entusiasmo, no vaciló en animar al jefe político,
para que colaborara, otorgándole permiso a los que laboraban en el Estado para poder dejar sus puestos de trabajo durante el tiempo que estarían ausentes a causa del acontecimiento futbolístico. Además, Curley, como todos los peteneros le decíamos, era oriundo de Caabón, Alta Verapaz, municipio colindante con nuestro territorio petenero. Mi padre era un deportista entusiasta y en sus buenos tiempos había jugado como guardameta o portero en el equipo Flores. Hasta la fecha no entiendo qué fue lo que lo motivó para decidir enviarme como mascota del equipo Petén Itzaj a Cobán, cuando yo apenas contaba con escasos 11 años. Pero así fue. Un día de tantos, mientras se arreglaba lo del encuentro deportivo entre Petén Itzaj y el equipo imperial de Cobán, mi padre me preguntó si me gustaría ir de mascota a Cobán para dicho evento deportivo. Al principio yo no sabía qué responder. En primer lugar, porque yo no comprendía lo que significaba ser mascota de un equipo de fútbol, pero lo que pensé que a lo mejor me iban a poner a hacer maletas o a llevarles agua a los jugadores e incluso hasta darles masajes. Eso no me ilusionaba en lo más mínimo, pero después de decidirme que iba a ir a conocer muchos lugares, especialmente la ciudad de Guatemala, donde miraría el ferrocarril, el zoológico, el mapa en relieve y además podía ir al cine a ver películas sonoras, me entusiasmé tanto que acepté la sugerencia. Al fin llegó el día de partir. Mi papá me dio instrucciones de cómo tenía que comportarme durante el viaje y qué cuidados tomar para no perderme. No recuerdo que me haya dado dinero, sino que me dio un billete de la lotería premiado para que lo cambiara al llegar a Guatemala. El premio era por terminación y eran 10 quetzales. 10 quetzales. Creí que eran solo para mí, pero me indicó que le diera 2 quetzales a Chevito Méndez Alvarado, mi primo, quien se suponía tenía que cuidarme durante el tiempo que duraría el viaje, pues era de mis primeros viajes largos siendo aún un niño. El equipo se conformó de la siguiente manera: Diego Américo Cetina P., centro; José Víctor Méndez A., portero; Rubén Ayala Muñoz, portero suplente; Antonio Pinelo Valdizón, intermedio; Roberto Curley García, centro; Carlos Pacheco, alero izquierdo; Gabino Maza Pinelo, alero derecho, intermedio; Carlos Aguilar Sosa, intermedio; Francisco López, centro; Francisco Fión Garma, alero derecho; Carlos Burgos, intermedio; José María López, intermedio; Pablo Chaeta, defensa; Héctor Maldonado Bonilla, defensa; Raúl Alvarado Pinelo, mascota; Francisco Penados Méndez, miembro del comité; Alejandro Martínez Cetina, INDEM. Y llegó por fin el día de la salida. La gente abarrotó el recinto del campo de aviación para despedirnos. Algunos eran familiares y amigos, otros simpatizantes del deporte, pero a muchos les brotó el fervor petenero de darle apoyo a su equipo representativo. Nuestros corazones palpitaban de alegría cuando el aparato despegaba del campo de aviación de Santa Elena a las 4 de la tarde, y con la grata experiencia del vuelo llegamos a la ciudad de Guatemala a las 5:10. En la capital nos hospedamos en una pensión cerca de la 18 calle, pero todo ese ambiente era muy diferente a nuestra vida provinciana. El olor a humo de motores hacía que extrañáramos el aroma vegetativo y oxigenado de nuestros bosques. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, cargando nuestras maletas, porque no teníamos para el taxi, salimos rumbo a la estación ferroviaria donde nos dieron los boletos para el rancho.
El Progreso. Ahí nos bajamos para trasbordar un autobús que nos llevaría a Cobán. El camino era de terracería, forjado a piocha y asadón, a fuerza de las espaldas de voluntarios y presidiarios, y decían que tenía buen mantenimiento, porque allí solía pasar en su moto el dictador Jorge Ubico, pero era un camino muy escabroso y con muchas pendientes que eran tan pronunciadas que el autobús no tenía suficiente fuerza para subirlas, y la única manera de lograrlo era por pequeñas etapas, es decir, que el ayudante se bajaba del autobús con un leño grueso, y cada vez que el autobús subía unos 5 metros y principiaba a desmayar, el ayudante colocaba el leño en las ruedas traseras con el objeto de detenerlo y evitar que el bus se fuera para atrás. Eran muy famosos los pilotos cobaneros que se adiestraban en estos caminos. Lo que me parecía raro a mí, siendo yo solamente un niño, era que estos tontos no le pedían a los pasajeros que se bajaran del bus, con el objeto de reducir el peso para que el bus subiera y así también los pasajeros no se expusieran al peligro, porque existía la posibilidad inminente de que el bus saltara el leño y fuéramos a parar al barranco. Pero en fin, desafortunadamente, así parecía ser la vida en nuestro país. Al fin llegamos a Cobán, y al hacer ingreso a la ciudad, una torre estilo colonial con un reloj se perfilaba ante nuestros ojos. El bus nos dejó cerca de donde nos hospedaríamos. Era un hotel frente al Parque Central, que según recuerdo era la pensión La Posada. Pero ahora ese hotel ya no está situado frente al parque, sino que está ubicado a un costado y en una bajada a media cuadra del parque. Cerca de ahí vivían unas cobaneras muy agradables que al percatarse de nuestra presencia principiaron con sus coqueteos y los muchachos a ponerse nerviosos y comenzaron a intercambiarse miradas expresivas del romanticismo. Más de uno logró conseguir novia como flor de un día, y yo los acompañaba a esa casa a jugar ping-pong. En ese mismo día los cobaneros reconocieron a Roberto Curley García y comenzaron las murmuraciones acerca de Rachtul, como lo apodaban. Rachtul en quechí significaba plátano verde, y no era para menos, pues Curley era un jugador duro de roer, y cuando entraba lo hacía con fuerza y coraje. Ya vieron a Rachtul, parece que va a jugar contra nuestro equipo. Él no puede hacernos esto, decían algunos. No importa que juegue, pero que no meta ni un gol, decían otros. Si nos mete un gol, lo sacamos a pedradas del pueblo, gritaban algunos en forma amenazante. A mí no me cabe duda de que Curley se sintió verdaderamente amenazado, pero nosotros no le dimos mucha importancia al caso, porque ese fanatismo no era común en Petén. Los cobaneros no perdonan nada. Recuerdo que en una oportunidad, un cuarto de siglo después de haber estado en la ciudad de Cobán como mascota del equipo Petén Itzag, realizaba un estudio de mercado de casa en casa y pasamos por un callejón donde había un naranjal cargado de frutas. Una de las entrevistadoras bajó una naranja que colgaba sobre la calle. De súbito, una señora gritó: «Doña María, se están robando sus naranjas». La señora salió a ver, pero ya no miró quién las robaba. Al año siguiente regresamos a hacer otro estudio y dio la casualidad que pasamos cerca de ahí, no en el callejón, pero en la avenida. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al escuchar de nuevo: «Doña María, ahí vienen otra vez los ladrones de naranjas»?
Casi me desmayo del susto. Qué buena memoria tiene esta gente, pensé en mis adentros. Al día siguiente era el encuentro y nos llevaron al estadio. Era la primera vez que yo miraba un estadio así, como el de Cobán. No era la gran cosa, comparándolo con los estadios que hay ahora, pero en ese entonces era muy bonito estadio. En Flores, como ya mencioné, se jugaba en el campo de aviación donde no había sombra para resguardarse del sol y de la lluvia, ni asientos siquiera para sentarse. Para nosotros todo era una novedad, como los carros y motos que circulaban por la pista del estadio. Enclavados en colinas de pinares, el conjunto deportivo era admirable. Esto creo que resultó ser un distractor tanto para mí como para mis paisanos jugadores, porque en Petén no se miraban otras cosas que no fueran aviones, lanchas, canoas y muy de vez en cuando algún carro o alguna bicicleta. El encuentro se dio inicio a la hora indicada y para variar estaba lloviznando como era costumbre en Cobán, una llovizna perenne que llaman los pobladores chipi-chipi. También había lodo en la cancha y además estaba frío el día. El portero de Cobán estaba bien preparado para el clima de allí, porque tenía guantes para evitar que la pelota se le resbalara y para no lastimarse las manos, pues las pelotas de ese tiempo eran de puro cuero, de pitón y correas de cuero que cubrían el pitón. Nuestro portero, Chevito Méndez Alvarado, estaba temblando de frío y con las manos pelonas y tiesas. Los cobaneros no tardaron en meternos el primer gol. A lo lejos se oían las amenazas para Curley, increpándole la razón del por qué estaba jugando contra su equipo y amenazándolo de que no se le fuera a ocurrir meter un gol al campeón, el Imperial de Cobán. Esto no cabe duda que dio resultado, porque cuando había oportunidad de que Curley entrara para meter un gol, él le pasaba la pelota a un petenero en lugar de tirar a la portería. En una oportunidad fue tan obvio que hasta yo, que era un niño, se lo reclamé, y no solamente ese día, sino que lo seguí molestando hasta los últimos días de su vida. Él nunca se enojó conmigo por ese reclamo que yo le hacía, más bien le daba risa y me decía, lo que yo quería era que fuera un petenero el que metiera el gol. Pero el problema fue que cuando yo le pasaba la pelota a tus paisanos para que metieran el gol, estos estaban distraídos mirando las motos y las camionetas que pasaban por el estadio. Me respondía en forma burlesca. Pero nosotros lo que no queríamos era quedar zapateros, le decía yo. Más risa le daba a Curley. Es que nos metieron 7 goles y Petén no metió ni un solo gol, le decía yo. No fueron tantos, hombre, me decían, fueron solo 6. No, le rebatía yo, fueron 7. Estas pequeñas y amistosas pláticas fueron de toda la vida. Lo más triste después de este encuentro fue cuando ya estábamos de regreso en el hotel. Los semblantes de mis paisanos se expresaban congoja y pesadumbre. Después de bañarse principiaron a ingerir licor para levantar el ánimo, y ya entrada la noche se recibieron varios telegramas de Petén. No me recuerdo de todos los telegramas, solo de uno que hizo llorar a todos y botó nuevamente el ánimo cuando lo leyeron, y que decía: «Los saluda la Zapatería Aguilar». El telegrama hacía referencia a una zapatería en Flores de los hermanos Aguilar. Yo me sentí muy mal porque adivinen quién lo mandó. Sí, fue mi papá. Esa broma no les gustó a los muchachos y se pusieron sumamente tristes y deseaban que yo me sintiera igual. Incluso querían que yo me tomara un trago de licor. Por la tristeza, me decían, siendo yo un niño de 11 años,
pero otros me dijeron que no lo hiciera y lo evitaron, por suerte para mí. Al día siguiente salió la prensa local donde hablaban bien de los jugadores peteneros que se destacaron. Uno de los más mencionados fue Héctor Maldonado Bonilla, a quien lo apodaron como la muralla petenera por haber defendido hasta donde pudo la portería petenera. Ya se pueden imaginar qué hubiera sucedido si él y Pablo Guerra no defienden esa portería a como lo hicieron. Después hubo un segundo encuentro, pero fue un juego amistoso, como para entrenar a los peteneros y para que aprendieran algunas jugadas técnicas. Lo importante fue que ambos equipos se hicieron amigos y desde esa época hubo más intercambio fraternal entre los dos departamentos. Esto dio sus frutos con el tiempo, pues la juventud petenera con deseos de estudio acudió al Instituto del Norte de Cobán y muchos, al coronar sus estudios de secundaria, fueron a profesionalizarse a la capital. Con el objeto de aprovechar el viaje, mi padre me sugirió que me quedara en la ciudad de Guatemala para ir a conocer el Hipódromo del Norte, el mapa en relieve, el zoológico La Aurora y a ver películas con sonido. En esa oportunidad viajé en autobús y conocí varios lugares como Esquipulas, Puerto de San José, Escuintla, San Lucas Tolimán, el lago de Atitlán, Panajachel, Sololá, y además aprendí a conducir un pick-up en la finca Santa Rosa en el puerto de San José, que a la vez era lo que llamaban una salina, que es un lugar donde se beneficia sal del agua del mar. Este fue el beneficio que saqué de ir como mascota del equipo Petén Itzag, gracias a la oportunidad que me dio mi padre. Esa experiencia dejó en mi vida gratos recuerdos que estimularon mi fantasía de niño y mi incipiente juventud. No está de más decir que de todos los que asistimos a este feliz e inolvidable encuentro, solo dos estamos aún vivos: el portero José Víctor Méndez Alvarado y la mascota del equipo, este servidor de ustedes.